Saludos, amadas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta que les habla es Daisy Canepa, con mucho gusto de hablar con ustedes, de dirigirme a ustedes después de unos días. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da, que puso en mi corazón ya hace un buen tiempo este tema y gracias a Dios lo puedo dar ahora. El tema se llama Temor del Señor. En realidad este tema yo creo que todas de alguna manera lo hemos recibido, lo hemos oído, lo hemos pensado, lo hemos meditado, lo hemos leído de muchas maneras, y uno de los versículos tan comunes o tan oídos es el que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Que eso está en Proverbios 1:7 y lo hemos escuchado tanto y bueno, yo creo que es cuestión de meditar, de entender un poco, de escudriñar para poder entender qué exactamente quiso decir el Señor cuando habló esta palabra de temor. Bueno, me gustaría para empezar ir a Job 28:28. Yo voy a nombrar bastantes versículos y bueno, algunos los tengo ya escritos para agilizar todo esto y otros lo vamos a buscar. Yo soy bastante bíblica, yo creo que es lo correcto, es lo mejor que podemos hacer, hermanas, siempre ir a la palabra y sobre todo meditar en ella, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y acá vemos, ¿no?, que lo que les mencioné antes en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otras versiones dicen: el principio de la sabiduría es honrar al Señor. El principio de la sabiduría es obedecer a Dios. El principio de la sabiduría es respetar al Señor. Ya, honrar al Señor, obedecer a Dios, respetar al Señor. En hebreo, la palabra temor es la palabra yirat, que en el diccionario Strong está con el número 3374, que significa temor, espanto, miedo, reverencia, obediencia. El miedo a Dios se refiere a un sentido específico de respeto. Yo estaba también buscando otro significado, ¿no? Otra explicación que podría venir esto. Este temor que habla aquí no es simple miedo, como decir miedo, pánico, que te quedas pues estático, sino es reverencia, por el cual un individuo reconoce el poder y la posición del individuo venerado y le rinde debido respeto. Puede también implicar sumisión a una relación ética adecuada con Dios. Cuando estas palabras se usan, son referencia a una persona de posición exaltada como Dios. Lo que quiere decir pues estar parado. Uno se queda como parado frente a esa deidad. En Hechos 9:1, si vamos a Hechos 9:1, no, perdón, 9:31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, se aumentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Acá está la palabra phobos en griego, que es el número 5401 en el diccionario Strong, que significa lo mismo: temor, miedo, reverencia, la causa del miedo, terror. En el Salmo 2:11 dice: servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Hay una diferencia ahí, ¿no?
temor con temblor. En Proverbios 19:23. Vayamos a Proverbios 19:23. El temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Esta palabra es hermosa. El temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Verdaderamente el temor es nuestra confianza, hermanas. Cuando una persona anda en temor a Dios, es una persona que quiere obedecer, que quiere honrar, que quiere seguirle al Señor, obedecer su palabra. Y vamos a ser personas que vamos a estar viviendo en reposo, que vamos a estar viviendo confiados en el Señor. Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. ¿Cómo es cuando pues el pueblo de Israel sale de Egipto y todos los egipcios y los israelitas vieron todos los hechos que el Señor había hecho a través de la mano de Moisés, todas las plagas, todas esas señales que mandó el Señor para que su pueblo pueda salir de Egipto, y temieron. Tuvieron temor porque conocieron la mano poderosa de su Dios, y temieron porque vieron, porque lo conocieron, porque fueron testigos de la gloria del Señor, y entonces tuvieron temor de Él, y aún también tuvieron temor de su siervo Moisés. Esto es importante también recalcar, porque hay siervos de Dios, hay hombres de Dios, y uno tiene que respetarlos, tiene que honrarlos como hijos ungidos del Señor, y tiene que haber siempre ese temor también, reverencial también a estas personas. No lo voy a comparar con Dios, pero hay un respeto porque es un ungido del Señor. Así como David también decía respecto a Saúl, ¿no? Que yo no voy a poner mi mano ante el ungido de Dios. Tenía temor de esa unción que había puesto el Señor sobre Saúl, a pesar de que Saúl pues había sido desechado por el Señor. En Génesis 31:42 dice, cómo habla, ¿no?, el Señor. Dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Qué interesante cómo habla aquí. Dice, Dios de Abraham y temor de Isaac. No como decir Dios de Abraham y temor de Patricia, Dios de Abraham y temor de Carlos, Dios de Abraham y temor de Daisy, Dios de Abraham y temor de Jenny, porque así debe de ser. Él es nuestro temor. Temor no porque, como les repito, vamos a tenerle pánico, vamos a temblar y nos vamos a quedar pues mal, ¿no? Con ese miedo que es un miedo más bien diabólico, no, sino es un miedo, un temor, mejor dicho, reverencial, que vamos a respetarlo, que vamos a honrarlo. El temor de Dios es conocerle, y conocerle es el temor de Dios. El temor saludable nos permite alabarle, orar, acercarnos a Él, intimar con Él. Verdaderamente una persona que tiene temor de Dios va a acercarse al Señor confiadamente y va a tener esa relación porque anda en santidad. Primeramente el temor de Dios va de la mano con la santidad. Entonces cuando uno tiene esa confianza de que no está pecando, de que nuestros pecados han sido perdonados y no estamos pecando, estamos siendo obedientes a nuestro Padre porque estamos honrándolo, estamos siendo seguidores de Él, de su palabra, y la bendecimos y glorificamos su nombre a través de nuestras vidas, entonces ahí hay un temor. Y ese temor va a hacer que nos acerquemos al Señor confiadamente, vamos a tener comunión con Él, vamos a poder andar cerca de Él,
vamos a poder conocerle a Él, porque Él también se va a manifestar ante esos hijos santos y puros. Proverbios 8:31, hermanas, y por favor, vamos a Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte, Proverbios 8:13. 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aborrecer el mal. Hermanos, yo creo que tenemos un libro que es la Biblia, que el Señor nos enseña todo lo que el Señor a Él no le gusta, todo lo que nuestro Padre no le gusta, pues Él nos lo dice, Él nos lo enseña. Y Él claramente habla qué es el mal, qué es el pecado, qué es lo que contamina, qué es lo que daña, qué es lo que mata, qué es lo que nos aparta de Él, cuál es el pecado. Él nos lo habla tan claro aquí a través de su palabra y Él lo dice, que el temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces conozcámosle más y aparte tenemos a su santo y bendito Espíritu que nos enseña cómo aborrecer el mal, apartándonos del pecado. Deuteronomio 10, 12, 13. 10 del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Como es el Señor, todo lo que nos da, simplemente el principio de todo es, lo primero que el Señor pide es temerle al Señor. Y después Él nos va a dar la prosperidad, nos va a dar su bendición, porque todo esto viene de un corazón que se humilla delante de Dios y reconoce su soberanía, reconoce su deidad, reconoce a ese ser que se ha humillado delante de Él y que vienen con un corazón puro, simplemente a depender de Él y a esperar en su mano de misericordia. Entonces el Señor responde a eso, nuestro Padre. En Job 4:6, hermanas, vamos a Job 4:6 rapidito. Job 4:6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tu camino? Ahí le habla uno de los amigos de Job. ¿No es tu temor de Dios tu confianza? Verdaderamente, yo creo que sí, hermanas. El temor de Dios va a ser nuestra confianza para todo, para todo. Cuando algo esté pasando, nosotros, algo malo, una situación, un día malo, que va a venir un día malo. Entonces viene eso, viene el día malo, ¿y qué es lo que nos va a ayudar a estar firmes? Es que hemos estado delante del Señor puros, santos, sin caer, íntegros delante de su presencia. Eso va a ser nuestra confianza porque hemos andado en temor, respetándolo. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Eso es, eso es lo que les dije antes, que lo que va a venir primero, lógicamente, va a ser el temor. Va a venir la humildad, primero un corazón humilde. Va a venir después el temor. Y eso, por consecuencia, va a traer riquezas, honra y vida. En 2 Corintios 7:1, 2 Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que limpiarnos, hermanas, limpiarnos siempre, y lo que va a perfeccionar, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues eso va así, o sea, no se puede separar la santidad con el temor. Eso va unido, no se pueden separar. Isaías 33:6 dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor del Señor será su tesoro. El temor del Señor será su tesoro. Eso es, en realidad, ¿qué es el temor del Señor? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero es un tesoro. Si nosotras logramos entender lo que es el temor del Señor, y también a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que podamos hablarles del Señor, podamos hacerles entender lo que significa el temor del Señor, se va a apreciar eso, que se aprecie y que lo aprecien como un tesoro, porque es un tesoro. Riquezas, honra y vida es la remuneración del que tiene temor del Señor. Sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si nosotros lográramos entender eso, santidad, perfeccionando la santidad en el amor, en el temor del Señor, vamos a comprender que es un tesoro, hermanas. Es un tesoro que lo tenemos allí, y que eso al final es un tesoro que se hace, que va al cielo, donde el orín no va a corromper, no va a tener óxido, sino que va a ser un tesoro que va a ser para vida eterna. El temor del Señor no es un temor natural. Natural digo porque que viene del mundo, no es un temor demoníaco. El temor natural, o sea, ¿qué viene en el temor natural? Miedo al fracaso. Hay mucha gente que tiene un miedo al fracaso. Eso no es el temor del Señor, eso no es el temor a Dios. Miedo a la incertidumbre, a lo que no se sabe qué va a pasar mañana. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al compromiso. Muchas personas no quieren comprometerse, no quieren poner su palabra para algo porque tienen miedo de que pues vaya a fracasar o no vayan a cumplir con algo, ¿no? Entonces tienen miedo al compromiso, no lo quieren hacer. Miedo a la crítica. Muchas personas, o muchos, vamos a hablar, muchos hijos de Dios tienen miedo a predicar la palabra por ser criticados, ¿no? Tienen temor de predicar el evangelio, a ser criticados, a que los insulten, a que les vayan a tildar de locos o fanáticos. Entonces tienen ese temor, ese miedo. Eso no es el temor del Señor, ¿no? A veces hasta hay temor de los resultados de un examen médico. ¿Qué me vendrá? ¿Cómo saldré? ¿Cómo estarán los resultados de mi sangre? Y tienen temor, ¿no? Eso no es un temor bueno, ¿no? Eso no viene de Dios, y no estamos hablando de ese temor. El temor demoníaco es temor al mañana, temor al futuro, temor a estar solo. Ahí entra la soledad, temor a sufrir accidentes, temor a los animales. Hay mucha gente que tiene temor. O sea, yo, por ejemplo, que todos los días saco a mi perro a pasear, yo me doy cuenta cómo es, ¿no? Y el perro se aprovecha. De verdad que las personas que tienen animales se pueden familiarizar con lo que estoy hablando. Yo a veces salgo con el perro. Mi perro es un pitbull, ¿ya? Y él es muy intimidante, ¿no? Entonces, él, cuando sabe que alguien le tiene miedo, él se quiere ir encima de esa persona. Pero cuando sabe que la persona no le hace caso y sigue caminando, el perro sigue de frente. Y es como que si él gozara haciendo eso. Yo ya me preparo, yo ya me pongo fuerte, me pongo dura para que él no me jale, porque es un perro que ya me ha botado al suelo varias veces. Entonces, me da risa, ¿no? Cómo es él que a propósito, entonces, también ve los pájaros ahí, entonces a él le gusta correr tras los pájaros para hacerlos volar.
le gusta esa acción de que las personas o los otros animales se corren por él, ¿no? Entonces yo me imagino que así también debe ser el enemigo de nuestras almas, que cuando nos ve con ese temor, también para él debe ser algo gracioso, o sea, debe de reírse de vernos hacer eso. Así como para mi perro le fascina asustar a la gente y a otros animales, así también el enemigo de nuestras almas debe ser. O sea, a él debe ser divertido para él ver un creyente que tiene miedo y lo intimida con lo que sea. Temor a las enfermedades, temor a la muerte. Qué tremendo. Alguna vez yo me puse a pensar en esto. La libertad de no tener temor a la muerte. Eso es un reto para todos. Pero ahí también se va a ver lo del sello de la bestia. Si vamos a preferir ser sellados o morir. O sea que hay todo eso. Entonces, cuando el Señor nos sane de todo esto, aún el temor a la muerte, entonces vamos a andar en una total libertad, hermanos, y vamos a ser muy valientes. Va a haber mucha valentía y no va a haber ese temor. Entonces yo estoy haciendo como estoy separando lo que es el temor, este temor maligno o diabólico, ¿no? Un temor natural que tiene mucha gente que no conoce y no ha gozado del amor y del cuidado de un padre que tiene misericordia y que ama a sus hijos y que murió por nosotros para que tengamos vida eterna, para que andemos en libertad. Vayamos, bueno, me gustaría irnos al Salmo 34, del 11 al 12, donde ahí vamos a ver por partes, Salmo 34, del 11 al 12, cómo nos va enseñando cómo debemos de andar en temor de Dios. Salmo 34, del 11 al 12. Venid, hijos, oídme. Acá como es el Señor, ¿no? Venid, hijos, Él llama a sus hijos. Oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Qué tienes que hacer primero? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Acá voy a hacer un paréntesis en esta partecita. Si lo pueden quizás chequear en Números 12, cómo María y Aarón hablaron mal de Moisés en esta parte, ¿no? En Números 12, porque se había metido con una mujer cusita y hablaron a espaldas de Moisés, murmuraron en contra de él y el Señor, nuestro Dios, lo escuchó. Y dice que Moisés era manso, era el hombre más manso de toda la tierra. Y al Señor no le agradó. Y él dijo que no han tenido temor de hablar contra mi siervo Moisés. No tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y dice que a María, pues, ahí se quedó leprosa. Por ese motivo se quedó leprosa, se contaminó, se enfermó, tuvo una disciplina, tuvo un castigo por haber hablado contra Moisés. Entonces acá, hermanas, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Tengamos cuidado con la murmuración, tengamos cuidado con la hipocresía, tengamos cuidado aún de nuestra mente, de nuestros pensamientos, porque igual, o sea, quizás no lo hablemos, pero nuestra mente ya puede estar contaminada, nuestro corazón ya está contaminado. Tenemos que tener cuidado lo que podemos estar maquinando. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque un pequeño pensamiento, una pequeña cosa que entre ya puede hacer raíces en nuestro corazón.
Entonces, de ahí es lo que vamos a hablar. Así que cuidado con lo que escuchemos para que no nos contaminemos, hermanas, y tengamos cuidado en lo que hablamos. No podemos murmurar, es un pecado delante de Dios murmurar. No nos vayamos a quedar después leprosas como María, ¿no? Que fue castigada por eso. Entonces sigo con el versículo 14 del Salmo 34. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Mi manera de hablar va a representar el temor del Señor. Cuando tú veas una persona, hombre, mujer, aún un niño, ¿no? Pequeño, tú te vas a dar cuenta si hay temor en él, si hay temor en ella, solamente escuchando su manera de hablar. Tú te vas a dar cuenta. Eso va a ser rápido. Una persona que está atenta y que va a juzgar los espíritus, porque tenemos que juzgar los espíritus, tenemos que ver, o sea, lo que sale de la boca de la persona, verlo con esos ojos espirituales, oírlo, oír atentamente y discernir lo que hay en la persona que espíritu está hablando. Entonces vamos a darnos cuenta si esa persona tiene temor o no tiene temor del Señor. Proverbios 10:27. Proverbios 10:27, hermanas. 10:27. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Bueno, yo creo que aquí cualquiera quiere vivir largo, ¿verdad? Entonces, pues el temor del Señor, eso va a ser lo que nos va a alargar los días. Yo he visto muchas personas que quizás no han nacido de nuevo. No he visto que han nacido de nuevo, pero son personas que se cuidan como hablan, que viven una vida, pues podríamos decir correctas, aunque quizás no han nacido de nuevo, pero han honrado a sus padres. Como esa promesa que dice, no, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces han cumplido ese mandamiento y sin embargo no han nacido de nuevo, pero han cumplido eso. Y cómo el Señor les alarga su vida y les va bien. Y quiero mencionar eso a mi papá. Mi papá es un hombre que todavía no ha nacido de nuevo, pero él honró a su padre y a su madre. Siendo un hombre que desde niño, desde que nació, él vivió sin su padre. Él creció solamente con su madre. Pero ya cuando el abuelo, o sea, mi abuelo, el papá de mi papá, se queda viudo, habrá sido pues cuando mi abuelo tendría pues como 70 años. Recién se casa con mi abuelita. Y mi padre lo acoge, porque él vivía con su mamá, lo acoge a su papá, habiendo toda su vida, pues no habiendo vivido con él. Y lo acoge en su casa y lo recibe como su padre. Y simplemente yo veo cómo es la vida de mi padre y yo le doy gracias a Dios, porque mi padre pues tiene 87 años y es un hombre que está lleno de vida. Es un hombre que ha sido bendecido por el Señor en todo, hermanos. Y yo veo que en su vida él ha tenido temor. No ha nacido de nuevo, pero él tiene ese temor y ha honrado también a sus padres. Así que esto es muy importante. Hechos 18:6-7. Hechos 18:6-7. 18:6-7. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, esto habla de Pablo, ¿no? Sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Qué importante, ¿no? Este siervo, este hombre, Pablo, pues se fue de un hombre temeroso de Dios. Él buscó y simplemente encontró a este hombre
Salmo 25:14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Verdaderamente una persona que tiene ese temor del Señor, el Señor se revela, el Señor te va dando. Tú te vas a dar cuenta que cuando más te apartas, o sea, vives una vida santa y no quieres mezclarte con el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No compartimos las cosas de este mundo. O sea, no estamos diciendo que te saques y te apartes y nunca más vuelvas a juntarte con nadie, porque estamos acá todavía y tenemos que dar testimonio, pero no hacer las cosas de este mundo. Entonces, allí es cuando el Señor te vas a tener esa comunión íntima con Él. Y eso es para los que andan en ese temor. Su comunión, la comunión íntima con el Señor es con las personas que andan en ese temor. Solo los que tienen el temor del Señor entenderán el pacto. Hay muchas tentaciones en un matrimonio. Hay muchas tentaciones, hermanas, en un matrimonio. Muchas. Una persona que ha hecho un pacto, un hombre, una mujer que ha hecho un pacto delante del Señor en matrimonio, sabe que lo está haciendo delante de Dios. Entonces, cuando viene la tentación, hay momentos de prueba. Entonces, ¿qué es lo único que va a mantenerle firme a esta persona? Es el temor de no romper el pacto. El temor y respeto a ese pacto que se hizo delante del Señor. Es el temor a no quebrar la comunión con nuestro Padre. Entonces el temor de Dios es lo que va a hacer que ese pacto se mantenga en pie. Hablando también del pacto con nuestro Señor y también hablando del pacto matrimonial. Proverbios 2:1-6. Proverbios 2:1-6. Esto de acá es muy bonito porque aquí nos habla, como que nos da unos pasos, ¿no? De respecto al temor. Del 1-6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, si nos ponemos a desglosar un poco lo que está acá, si recibiéramos la palabra en el versículo 1, si recibimos la palabra y atesoramos sus mandamientos dentro de nosotros, tenemos que recibir la palabra, atesorar los mandamientos de nuestro Señor, dar oído a la sabiduría. Eso está en el versículo 2. Damos oído a la sabiduría, inclinamos nuestro corazón a la prudencia. Somos prudentes, cuidamos nuestra boca de ser prudentes. Que esa sea una de nuestras oraciones, hermanas. Ser prudentes. Yo le pido eso al Señor. Yo le digo, Señor, dame prudencia. Enséñame, Señor, cuando tengo que callar, cuando tengo que cerrar esta boca. Enséñame, Padre. Dame sabiduría en esta área. Dame inteligencia, Señor, que yo pueda verdaderamente aplicar todo lo que yo he podido leer, todo lo que yo he podido meditar, todo lo que tú me has enseñado por tu misericordia, Señor, lo que tú me has podido enseñar, que yo lo aplique y sea prudente con mi vecino, con mis amigas, con mis hermanas, ser prudentes y no estar metiéndome o hablando más de la cuenta, aún con mis hijos. De repente tenemos hijos que todavía no están en los caminos del Señor, de que están pues allí, un pie aquí, un pie allá.
Y nosotros a veces con una sola palabra o podemos ayudarles a estar dentro o también podemos no ayudarles y los lanzamos afuera, los sacamos solamente por una boca imprudente. Tenemos que clamar, hermanas, a la inteligencia. La tenemos que buscar como a la plata. ¿Cómo se busca la plata? Se busca diligentemente. Tenemos que rebuscarla, tenemos que anhelarla, tenemos que desearla. Una persona que no tiene temor de Dios es una persona que no tiene santidad. No se puede separar. Bueno, esto ya lo había dicho. La santidad es tan importante, hermanas. Esto verdaderamente el Señor nos dé la sabiduría para andar en sus caminos en todo momento. Y el Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Es bonito entender este versículo que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo el otro día pensaba y le decía al Señor eso, le hablaba, Señor, gracias porque tengo un ángel que me cuida y es mi confianza. O sea, entendía que era mi confianza, como estábamos leyendo en este versículo de Job, que dice que el temor de Dios es nuestra confianza. Porque si uno no tiene esa conciencia que está pecando, como que te sientes limpio, te sientes puro delante del Señor, esa va a ser tu confianza. Tú tienes temor, tú le estás obedeciendo, estás andando en el temor del Señor. Entonces tú sabes que tienes un ángel. Tú sabes que tienes un ángel que te está protegiendo, que te está cuidando, porque hay confianza en que tú estás andando en temor. Entonces, como una persona que está en pecado puede decir este versículo, o puede decir gracias Señor por tu ángel, o ¿cómo puede si no está andando en el temor del Señor? Entonces, es importante verdaderamente estar santos, estar puros delante del Señor, para que tengamos esa confianza. Es ahí cuando vamos a decir que el temor del Señor es nuestra fuerte confianza. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Eso está en lo que estaba hablando en el Salmo 34, del 7 al 9. Nada falta a los que le temen, hermanas. En Eclesiastés 12:13. Esto es uno de los últimos versículos, Eclesiastés 12:13. Acá esto lo escribió Salomón 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. Este es el fin de todo, todos los consejos, todo lo que, las leyes, todo, el fin de todo discurso oído, todo lo que él pudo haber hablado, ¿no? Porque Salomón pues dio muchos consejos, ustedes saben. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nada más, hermanas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Punto final. Salmo 112, 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Que eso también sea nuestra oración, amadas hermanas, que podamos deleitarnos, que cada día nos deleitemos en sus mandamientos, que eso sea nuestra delicia, que eso sea como dijo el Señor Jesús, que mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Que nuestra comida, nuestra bebida sea hacer su voluntad y que eso sea lo que nosotros nos deleitemos, deleitarnos en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Esto habla del hombre bienaventurado, del hombre que teme al Señor. Éxodo 20:20. Éxodo 20:20. Yo les recomiendo que lean Éxodo. Es tan hermoso, tan
tremendo cómo el Señor saca a su pueblo de Egipto, cómo el Señor también con tanto amor los cuida, y después este pueblo se porta mal, no está bien delante del Señor, y el Señor pues se duele y ya lo empieza a disciplinar. Pero bueno, les recomiendo, si pueden leer Éxodo completo, pues léanlo. Éxodo 20:20 dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, acá parece que se contradice, ¿verdad? Por eso es tan importante, hermanas, que escudriñemos las Escrituras. Esto no se puede leer así nomás. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos revele su palabra. Porque yo, por ejemplo, era de las personas que yo decía, pero ¿cómo voy a tenerle miedo a Dios? Yo no le puedo tener miedo a Dios. Esto, o sea, no voy a tener esa confianza de acercarme. Y así mucha gente tiene esa manera de pensar, ¿no? Entonces ya lo desechan la palabra temor. Entonces Moisés acá dice que no temáis. Pero acá se refiere a ese miedo humano, ese miedo diabólico, a eso se refiere. ¿Ya? Uno tiene que ir también al hebreo. Si pueden, pues vayan al hebreo y ahí también empiecen a escudriñar y ver a qué se refería. Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe con la ayuda de su Espíritu Santo, que nos guíe a entender lo que se quiso decir en toda esta palabra. Porque para probaros vino Dios. El Señor nos va a probar, hermanas. O sea, definitivamente siempre va a haber pruebas. El Señor va a permitir las pruebas, Él nos va a ver lo que va a ver, y nosotros también eso va a servirnos para saber lo que hay dentro de nuestro corazón. A veces nosotros tenemos cosas y no nos damos cuenta. Pensamos que todo está bien, pero cuando viene el día de la prueba, ahí reaccionamos y nos damos cuenta que no estuvo bien nuestra reacción, que no estuvo bien lo que hablamos. ¿Por qué? Porque todavía nos falta, porque todavía no hay firmeza, porque todavía hay duda, porque todavía tenemos que ser limpias, más limpias con la palabra, ¿no? Más limpias y, como dice, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Tenemos que pedir ese temor, y el temor lo vamos a recibir, pues, estando en esa comunión con nuestro Padre, porque no vamos a querer dañar nuestra relación con Él. Vamos a querer que Él esté contento con nosotros, vamos a querer obedecerle, vamos a querer honrarle, porque lo que más vamos a anhelar y desear es estar en comunión con nuestro Padre. Entonces eso nos va a ayudar a tener ese temor, porque vamos a querer también estar confiadas, vamos a querer que cuando vengan los momentos difíciles, nuestra confianza va a ser simplemente el estar bajo sus alas, el estar bajo su sombra, el estar bajo su cobertura. Eso es lo que va a ser nuestra confianza, sabiendo que cielos y tierras pasarán, pero su palabra no pasará, que puede traspasarse un monte al corazón de la mar, pero nosotros vamos a estar confiados porque estamos confiando en nuestro Dios, que Él nos va a rescatar, que Él nos va a salvar, que Él no va a permitir que nosotros perezcamos. Esa va a ser nuestra confianza. El temor del Señor será nuestra confianza. Y dice, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Ya? Entonces el Señor permite ciertas situaciones para probarnos, pero para que su temor siempre esté delante de nosotros, para no pecar. El temor de Dios, ¿qué es lo que nos va a proteger para no pecar? El temor a nuestro Padre. Eso va a ser nuestra protección para no caer, hermanas. Así que cuando haya una oración, oremos por eso también, que el temor de nuestro Padre, conocer el temor de nuestro Padre, conocer que nosotros tengamos eso. Salmo 86, 11. Con esto acabo, hermanitas.
yo siempre digo, voy a tratar de hacerlo rápido. Y ahora que no he estado buscando mucho, no he estado buscando mucho en la palabra, he tratado de hacerlo desde acá nomás, de frente. Salmo 86, 11. Porque quiero acortar el tiempo. Hay tanto material para poder aprender del Señor. 86, 11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es una oración. Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. Afirma mi corazón. O sea, que esté parado, que esté firme, que permanezca, que mis columnas estén bien afirmadas sobre la roca, que nada me mueva. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, para que tema tu naturaleza, para que te tema a ti. Esa es una oración hermosa que tenemos que tenerla siempre presente, no solamente para nosotros, cuando oremos por alguien, cuando oremos por nuestro familiar inconverso, que esa sea nuestra oración. Padre amado, que tema tu nombre, que haya temor delante de tu presencia, que haya temor en esta persona delante de tu presencia, que el temor tuyo esté delante de esta persona y de mi persona, por supuesto. Así que, hermanas, no podemos separar el temor del Señor de la santidad. Y el Señor nos ha llamado, nos ha dicho que seamos santos como Él es santo, que sin santidad no veremos su rostro. Entonces, este tema del temor del Señor es algo muy importante que debe ser uno de los fundamentos de nosotros como hija de Dios. Así que les dejo con esto. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Les pido al Señor que sean fortalecidas, que sean edificadas, que su fe crezca y sobre todo que el temor de nuestro Padre esté siempre delante de todas ustedes. Bendiciones, hermanas.